Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Y su nombre vamos a exaltar. Al libro de Efesios, recuerde que estamos viendo esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. El tema, recuerden, central pues es desde la prisión, ¿verdad? Es el tema general que le pusimos. Pero el tema que hoy tratamos es resucitados con Cristo. Efesios capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Efesios capítulo 2, en el verso 1. Dice la escritura aquí en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso, mis hermanos, lo que nos dice la Escritura. Esta introducción prácticamente de este capítulo 2 es una introducción que el apóstol Pablo nos da muy interesante. Y nos enseña, mis hermanos, versículos que leímos, la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de estos versículos que leímos se demuestra simplemente que el hombre no es capaz de crear un ambiente o de vivir en un ambiente de una sociedad justa, libre, humana y tranquila. Ustedes pueden ver que quién está destruyendo el planeta, quién está llevando a la destrucción todas las cosas, el mismo hombre, ¿verdad? Entonces se demuestra que la historia nos habla exactamente de que el hombre no es capaz de crear una sociedad libre. Todas, por más interesantes ideologías, movimientos sociales en países, en nuestro país, que querramos hacer para el bien, va a demostrar simplemente la incapacidad del hombre a lograr algo justo, ¿verdad? Algo libre, algo humano y algo tranquilo. Simplemente, pues, para muestra basta un botón, nuestra sociedad, ¿verdad? Cualquier partido que se pone o que gana en la presidencia, ¿y qué dice? Ahora sí, con nosotros sí nos va a ir bien, ¿sí o no? Eso siempre lo hemos estado oyendo siempre a través de la historia, ¿verdad? Y cuando venga el otro partido, si viene el otro partido, ¿qué va a decir? Ahora sí, nosotros vamos. Hermanos,
Y nos damos cuenta que todos los movimientos, las ideologías, los pensamientos de los hombres, pues por la misma naturaleza caída, mis hermanos, demuestra que no es capaz. Todos, aún en la historia, en otros países, se levantaron ideologías, hombres con pensamientos que al final de cuentas todo era destrucción, todo era injusticia, todo era completamente una esclavitud, ¿verdad? Y con este panorama, mis hermanos, de fondo, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en este pasaje que estamos leyendo de Efesios capítulo 2. Bueno, en este capítulo 2 que leímos del 1 al 10, nos conduce exactamente a las profundidades del pesimismo acerca del hombre, la condición del hombre. Porque dice en el versículo 1, estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Estaban qué? Muertos. No es una condición agradable. Lo que aquí el apóstol Pablo les está diciendo, la profundidad de la maldad, del pesimismo, de la condición de la persona. No podemos, mis hermanos, pensar que puede haber una solución, que puede haber algo bueno, escuchen, fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque la humanidad, el hombre por sí y por su naturaleza caída, exactamente se lleva hasta las profundidades. Por eso, estabais muertos en vuestros ¿qué? Delitos y pecados. Pero fíjese, también nos lleva luego a las alturas de la gloria de Dios. Dice, nos hizo sentar en el versículo 6 en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Luego de la profundidad del pecado, de las obras de la carne, de los deleites de la carne y que nos apartan de la verdadera justicia, ahora nos lleva en el verso 6 hacia, dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos lleva a una posición como que de la misma penumbra, de la misma mugre, del mismo pecado que ahí vivíamos, nos lleva ahora a los lugares celestiales. Esto, mis hermanos, está hablando prácticamente de lo que es la condición del hombre sin Cristo, pero también nos muestra la condición del hombre con Cristo. Simplemente Pablo está hablándonos, mostrándonos lo que el hombre es por naturaleza y también lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios, porque dice, por gracia sois salvos. Entonces, vean ustedes cómo anterior a este verso está hablándonos exactamente de lo que era la vida pecaminosa del hombre. Ahora que están saliendo ahí unos archivos, ¿verdad?, que estaban escondidos, bueno, no los sacaban todavía a la luz. Usted sabe de qué archivos estoy hablando. Bueno, en Estados Unidos, de un hombre que ahí tenía unas cosas que estaban guardadas todavía. El FBI los tenía ahí guardado todo, pero sale a la luz muchas cosas que sacan y que independientemente, muchas cosas, a lo mejor exageraciones, otras no creo, pero bueno, lo que vemos es la perversión, ¿sí o no? Y todo el que se acerque a ese tipo de ambientes se va a pervertir. Habla de eso. Ahora, eso es una parte. Aquí, en la política, ¿sí o no? Ya quitaron a uno porque ahora sí le descubrieron cositas, pero pues sigue siendo inmune, ¿verdad?, a la justicia. Bueno, allá, vean ustedes cómo es la corrupción terrible, ¿no?, en la que vivimos. Cuando queremos ver algo, bueno, simplemente prendemos algunas noticias después de uno o dos días que no vimos noticias y nos damos cuenta, ¿cómo que le pasó eso? ¿Cómo que hubo una balacera? ¿Cómo que ahora mataron a otro empresario? ¿Cómo? Es terrible, mis hermanos. Esto simplemente nos demuestra la naturaleza del hombre, pero también, mis hermanos, Pablo está hablando de que aunque le muestra al hombre su condición sin Cristo, también lo lleva a que pueda entender que por la gracia de Dios puede llegar
a sentarse en los lugares celestiales. No está diciendo que va a haber bancas para todos, bancas celestiales. No, lo que está hablando es la posición ahora de creer en Cristo. Tu posición, el valor que ahora tú tienes, la paz que tú gozas, la bendición de que en tu hogar, en tu matrimonio, en tus relaciones con los demás, puedes vivir de una manera totalmente distinta. Entonces, este capítulo, bueno, el capítulo 1, mis hermanos, Pablo había orado por todos sus lectores para que Dios les diera un espíritu de sabiduría. ¿Se acuerda? Un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que de esta forma, mis hermanos, entonces podamos llegar a entender que las riquezas de su herencia, es lo que dice el capítulo 1. ¿Sí? Todo lo que nos espera en el cielo también, pero también la supereminente grandeza de su poder, que estaba a disposición y de la que Dios había hecho una demostración histórica al levantar a Jesús, el Hijo de Dios, de entre los muertos y exaltarlo hasta lo sumo, sobre todo principado, potestad y señorío, ¿verdad? Entonces, ahí está hablando del poder que Dios tiene sobre toda la humanidad y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Resumí el capítulo 1 para que nosotros podamos entender de una manera general quién es Dios, qué hizo. Pero ahora Pablo nos lleva en este capítulo 2 y nos pone en nuestro lugar para que ninguno se gloríe, para que ninguno pueda pensar que ha sido por su buen comportamiento, que ha sido por su buen carisma, que es y que todo lo puedes, que nada más es que tú decidas y vas a salir adelante. No, mis hermanos, cuando vemos en este capítulo 2 lo que leímos del 1 al 10, entendemos que ese triunfo glorioso de Cristo, o que Cristo experimentó, mis hermanos, sobre la muerte, es compartirlo, es llevarlo a los demás para que todo mundo crea en Él. Dice entonces este versículo 1 del capítulo 2: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Qué somos, mis hermanos, por naturaleza? Pecadores, ¿verdad? El apóstol Pablo comienza haciendo una descripción exactamente demoledora de la condición humana apartada de Dios, en la que están incluidos todos los hombres, porque dice, estabais muertos, dice este verso 1, pero también dice nosotros, ¿sí? Lo mismo que los demás, según el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros. Ahora, Pablo se incluye, dice, yo también. O sea, está hablando, lo que dice Pablo es que ninguno, por más iluminado que humanamente pueda ser alguien, sin importar la situación económica, sin importar su estado social, sin importar su estado educativo, no, mis hermanos, todos, dice, por eso este verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Y mire lo que dice al final, lo mismo que quienes, los demás. ¿Qué quiere decir? Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Pablo está hablando exactamente de que por naturaleza, escuchen todos, así no hay nadie que diga, no, este iluminado está en otro nivel espiritual. Sin Cristo, todos están fuera de la ley o del mandamiento o la ordenanza de la misericordia y de la gracia de Dios. También en el libro de Romanos,
en los primeros 3 capítulos, Pablo desarrolla ese mismo argumento para concluir, tanto como los paganos, como los judíos, y finalmente toda la humanidad es culpable ante Dios de sus pecados. Por supuesto que muchas personas hoy día discuten ese diagnóstico que Dios ha dejado escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque muchos alegan que no todos están fuera de la voluntad de Dios, que no todos son culpables, que la humanidad no es la que es mala, la que es mala es algo que le impulsa, y empiezan a sacar muchas excusas para sacar a Dios en su pensamiento correcto y santo de enseñarnos que tú no puedes por ti mismo lograr la comunión y la santidad con Dios, ¿verdad? Entonces, claramente algunos estarían dispuestos a admitir que hay algunas áreas en sus vidas que necesitan ciertos cambios. Fíjense bien, cuando Pablo no está dejando en ninguna manera una posición en la que tú puedas pensar, bueno, está bien, miren, no somos tan malos. O sea, nos deslizamos en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero ¿quién no? Dice Pablo. No, Pablo está diciendo, todos estábamos fuera, todos por naturaleza habíamos pecado. No podemos admitir, mis hermanos, leyendo la palabra, que algunas áreas de nuestras vidas necesitan ciertos cambios, ¿verdad? Mira, lo que tú necesitas es cambiar de aires. Lo que tú necesitas es, como la otra vez comentábamos, pues unas vacaciones. Creo que eso te va a caer bien. Bueno, a todos nos va a caer bien unas vacaciones, ¿verdad? Pero eso no nos libera de la naturaleza pecaminosa si Cristo no es el Señor de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Porque te puedes ir a vacacionar y ser un tremendo pillo allá, ¿sí o no? Puedes andar en la playa ahí haciéndole de tiburón y lo que tú quieras, pero estar pensando cosas que no son. Donde quiera que tú andes, no es ese lugar, mis hermanos. No podemos entonces admitir que algunas áreas de nuestras vidas necesitan ciertos cambios. De ninguna manera, mis hermanos, hay personas que van a aceptar un diagnóstico como el que coloca Pablo como muertos, sin posibilidad de recuperación. Hay personas que no se ven tan mal a sí mismos. Voy bien, pues tengo buena familia, yo le doy a mi mujer el chivo, alimento a mis hijos, doy para los gastos. Yo creo que no hay problema si yo me aviento y tengo por allá un frente escondido, ¿verdad? No creo que haya problema. Trabajo bien, soy un buen empleado. ¿Hay gente así o no? ¿Hay mujeres así? ¿Pero qué tiene? No. El Señor simplemente en el verso 1 está diciendo, porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados, mis hermanos. Esto nos sugiere entonces que con mejores leyes sociales, que con mayor bienestar y educación, el ser humano puede llegar a conseguir una sociedad justa. No. ¿Cuál es el problema entonces? El problema de no tener ese diagnóstico correcto, como dice la palabra, la gravedad de la situación del hombre lo lleva una vez más a tomar medidas para solucionarlo. Pero son medidas inadecuadas. No puedes. Entonces, Pablo está llevando a la iglesia a que pueda entender la gravedad del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, no hay, mis hermanos, más. Entonces, Pablo le está diciendo a toda su iglesia, a la iglesia de Éfeso, dicen, miren, ustedes no piensen que es por ustedes. Si ustedes se alejan, si ustedes no aceptan a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, esa es la condición de sus vidas. Por más que te pongan una casita mejor, es que el ambiente en el que vivo no es el correcto. Está bien, puedes mejorar, pero socialmente nada más. Pero la condición verdadera en la que tú debes cambiar es la condición de tu corazón. Porque de ahí, mis hermanos, es donde el Señor nos va a llevar.
ahora sí, como dice, a sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a gozar de una verdadera vida correcta, sana, y sobre todo que el pecado ya no gobierne nuestras vidas. Es emocionante, ¿no? Entonces, eso me encanta porque no fue por mí, no fue por ti, fue por el Señor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, mis hermanos, no cabe duda que una enfermedad radical requiere un remedio radical. ¿Están de acuerdo? Mientras que el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales e insuficientes. Pablo está diciendo, estaban en muerte, lo contrario de la muerte es, yo los voy a llevar a la vida. Pablo está diciendo, estaban en pecado y ahora hay salvación. Pablo está diciendo, estaban separados de Cristo, ahora está la gracia. Estabas muertos. Y eso se refiere aquí a algo muy importante, separación completa de Dios. Y esta queda bien ilustrada en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? Aquel hijo pródigo que se fue de casa y cuando él regresa con su padre después de haberse acabado todo el dinero y su herencia, regresa y el padre dice, este era mi hijo que estaba muerto y hoy ha regresado, ha vivido, ha revivido. Eso es lo que dice Lucas 15:32, anótenlo, ¿sí? Ahora, la causa de la muerte, mis hermanos, es debido a nuestros delitos y pecados. Si tú pecas, si tú permaneces en el pecado, en tus delitos, vas a morir, mis hermanos, irremisiblemente. ¿Te acuerdas cuando el rey Ezequías, el profeta le da la orden y le va bien la orden, el dictamen de Dios y le dijo, arregla tus cosas porque vas a morir? ¿Sintió rico Ezequías? Se puso a llorar, a clamar, a decirle a Dios, al Señor, ¿puedes revocar ese juicio que das contra mí? Y después le dice Dios a Isaías, le dice, ve, dile que le voy a dar 15 años más. Ay, Señor. Hermanos, ¿qué es la muerte exactamente? ¿Sí? Es exactamente vivir en nuestros delitos y nuestros pecados. Ahora, aparece la palabra delito. Esta palabra delito incluye el cruzar un límite establecido, ¿sí? Desviarse del camino correcto. Eso es lo que quiere decir delito. Cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto. Pero también dice pecado. Pecado, mis hermanos, simplemente quiere decir no dar en el blanco. El pecado significa no dar en el blanco y no alcanzar la medida. Eso es lo que significa pecado. Cuando tú pecas, no estás dando en el blanco, ¿sí? Estás errando. Entonces, cuando juntamos esas dos palabras, vemos que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. Bueno, según si vivimos en deleites y en pecados. Por otro lado, mis hermanos, este es un diagnóstico difícil de aceptar. No es fácil, porque derrumba el buen concepto que normalmente tenemos de nosotros mismos. ¿Le has compartido del evangelio a alguien? ¿Le has hablado del Señor a alguien? Y cuando le tocas algo que él está haciendo incorrecto, ¿qué? No, a mí no me digas, todo está bien. Yo no fumo, yo no tomo, no me desvelo. Pero la vida de pecado no es nada más eso. Abarcan muchas facetas de la vida, ¿sí o no? ¿Cómo está tu corazón de amargado? ¿El amargator cómo está? ¿Sí? Por otro lado, mis hermanos, pues nosotros miramos a nuestro alrededor y el diagnóstico que Pablo da no es y no coincide con la realidad que nos rodea. Por ejemplo, nos resulta difícil pensar que un intelectual ateo, ¿sí?, con una meta o más bien una mente despierta, pues esté muerto. No podemos pensar que está vivo. Dice la Biblia que aunque sea un intelectual,
pero es un ateo, está muerto. O un ágil deportista, o una estrella de cine con una personalidad arrolladora, ¿sí? Está igualmente muerto. Pero mis hermanos, la esfera más importante del ser humano a la que Dios se refiere en este diagnóstico no es el cuerpo, no es la mente, porque hay unos que manejan una mente sana en cuerpo sano, o sea, ejercicio, pero adentro ¿cómo está? O sea, por más zancadillas, no, por más sentadillas, por más lagartijas que hagas, bueno, no se le llaman así, pero pues es el coloquial, la palabra, ¿no? Que hagas, por más ejercicios que hagas, pues sí, tu cuerpo puede agarrar una tonalidad bien. ¿Y qué con tu corazón? Si aún cuando vas al gym estás pensando muchas cosas que no son, ¿sí o no? Entonces, no es eso, mis hermanos. No puede vivir alguien verdaderamente fuera de Dios. Entonces, no importa, mis hermanos, y debemos de recordar una vez más las palabras del profeta Isaías, que dice Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Están conmigo? Isaías 59:2, ahí, bueno, ahí está. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace que Dios oculte su rostro de la gente, de la humanidad? El pecado. El pecado es no errar en el blanco, ¿sí? Los delitos son cuando la línea que está divisoria entre no pases, entre las leyes del bien, entre la buena moral, tú las cruzas, estás en un delito, porque ya cruzaste más allá. Viene entonces el pecado, y el pecado queda fruto: la muerte, la separación. No es un diagnóstico agradable, mis hermanos. El pecado siempre trae aparejada inevitablemente la muerte. Todo aquel que peca, por eso el Pablo dice: si alguien peca, arrepiéntase. Abogado tenemos para con el Padre. Busque un abogado. ¿Se acuerdan cuando alguien comete alguna falta o les están echando algún fraude o hay un problema? Inmediatamente dicen: búscate un abogado. ¿Sí o no? Pero a la voz de ya, no, es que no tengo dinero. El gobierno te presta uno. O sea, la idea es que no quedes sin abogado. Hermano, si tú pecas deliberadamente, miserable de ti, miserable de mí y miserable de todos si pecamos deliberadamente. Pero si alguno hubiere pecado, búscate un abogado. Ve y contrátate un abogado, y el mejor abogado es Cristo Jesús. Él se va a poner ahí frente al Padre y le va a decir: Señor, yo abogo por él, es mi hijo, me aceptó. Hijo, eso está tremendo, ¿no? Y por eso dice Isaías: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, entonces, mis hermanos, aparejará siempre, inevitablemente, la muerte. Dará como fruto la muerte. Entonces, claro que parecen vivos. Claro, yo vi algunas así partecitas de la entrega de los Grammys. Y veías gente muy elegante, muy bonita, ropa y todo, el glamour ahí, ¿no? Pero ¿te imaginas cómo estaban si no estaba Cristo como el Señor de sus vidas? Adentro. Ahora, por fuera, tú los veías: ay, qué bonita se ve, qué bonito se ve, qué bueno que ganó, qué bueno. Y las palabras que decían, palabras bonitas y no sé, lo que tú quieras. Pero ¿cómo estaban adentro? ¿Qué había dentro de sus corazones?
Parecen vivos, pero podremos decir que eran muertos vivientes. En primera de Timoteo, capítulo 5, verso 6 dice: pero la que se entregue o la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Le está hablando a las viudas. Pablo le habla ahí en ese pasaje a las viudas que no se someten y que no son de testimonio, que no guardan sus palabras, que son viudas que no están bajo las ordenanzas de la autoridad de la iglesia y que andan cometiendo pecado y que andan, bueno, pues ya no tengo marido, pues órale, aquí haciendo muchas cosas fuera de la voluntad de Dios, desde luego. A ella les dice, pero la que se entrega a los placeres, ¿qué dice? Viviendo, está muerto. ¿Qué es esto? Un zombie, ¿no? Ahí están los zombies. Viviendo, está muerto. Qué condición tan horrible. ¿Cree que es agradable ver a alguien que muere? Ya, hermano, ya se le acabó la belleza. Por más que le pongan, por más que la maquillen, por más que te maquillen, te vas a ver, no te vas a ver bien. Porque no es agradable. Se acabó toda esa lozanía, esa vitalidad que había. Pero sobre todo, mis hermanos, Pablo está hablando del pecado y de la muerte espiritual. Puedes estar aquí y siendo el tremendo pillo. Puedes estar aquí, puedes pertenecer a una iglesia, claro que sí. Pero si tú estás en pecado, mis hermanos, Pablo te está diciendo, la condición y el resultado del pecado es la muerte, la separación. No cabe duda entonces que el hombre fue creado por Dios y para Dios. Y el hombre ahora está intentando vivir sin Dios. ¿Eso creen que es posible? No. Esto, mis hermanos, no es posible. Por más argumentos, por más buenas ideologías, por más buenos pensamientos, el hombre no puede vivir sin Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado por Dios y para Dios. Pero en la libre decisión que siempre tendremos, le han rechazado. ¿Cuáles son estas fuerzas que mantienen al hombre caído en esa cautividad? En Efesios capítulo 2, ahí mismo capítulo 2, verso 2 dice: en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Con esta expresión, mis hermanos, se refiere al mundo como una sociedad organizada, sí, pero sin Dios, que ha dejado los valores del reino de Dios, dando culto al materialismo y al hombre. La gente no se da cuenta, desde luego, pero sucumben ante esta influencia poderosa que nos llega a través de la cultura, del ocio, de la televisión, del cine, de todas las actividades que se hacen que no son del agrado de Dios. ¿Cuál es otra corriente, por ejemplo, o cuál es otra fuerza que le impide que el hombre se levante? Ahí mismo en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. Así dice la Biblia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, al diablo, mis hermanos. No hay otro nombre que le podamos dar: el diablo, el enemigo, el farsante. Esta frase nos indica, mis hermanos, que él opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y sobre potestades, y que también tiene el control ¿de quién? De los hijos de desobediencia. Satanás, el diablo, el adversario, tiene control. Pablo les está diciendo a la iglesia, es esa fuerza que le impide al hombre levantarse, porque él tiene el control de los hijos de desobediencia. Son aquellos que no han querido sujetar su voluntad a la voluntad de Dios. Bueno,
el verso 3 de este capítulo 2 dice los deseos de la carne, entre los cuales también todos vosotros vivíais en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. Por supuesto, mis hermanos, que en este contexto el término carne se refiere a la naturaleza humana caída. No debemos de pensar que nos está hablando de los deseos de nuestro cuerpo, como el comer o el dormir u otras cosas. No. Y no quiere decir que ello, dormir, comer, sean pecaminosos en sí mismos, no. Pero nuestra naturaleza caída, eso es algo que Pablo recalca. Nuestra naturaleza caída quiere decir que si nosotros nos alejamos y nos separamos de los mandatos de Dios, nuestra naturaleza puede volver otra vez a ser regida por esas fuerzas del mal, por Satanás, por la corriente de este mundo, ¿sí o no? O por los deseos de la carne. Bueno, pero nuestra naturaleza caída las puede convertir en algo malo. Claro que no es malo comer, ¿cuántos saben? Pero ¿qué tal cuando no controlas todas esas cosas, como comer? ¿Qué tal cuando en lugar de cumplir tus responsabilidades te duermes? Te da flojera salir a hacer tus labores, arreglar tu casa, a ser una persona de bien, a ser una persona responsable para tu familia y para la sociedad, ¿por qué no? Esto, mis hermanos, que son deseos naturales, pero por la naturaleza caída, ¿cuántos no están batallando con la glotonería? ¿Cuántos saben que el pozole les cae mal ya en la noche y sin embargo saliendo se van al pozole? Vámonos al pozole y luego lo pides pero cargadito de trompita. No, y el chilito, el de aceitito, el que te gusta, le pones y luego limones a montón y bueno, cuánta cosa, rico, ¿no? Pero hermano, a las 8 de la noche, a las 9 estás cenando. Llegas a casa a dormirte. Antes no te mueres. ¿Sí o no? Pones en pausa todo tu cuerpo pero el estómago está sufriendo porque me puso a chambear doble por semejante comida que le diste esa noche, ¿no? El alcohol, todas estas cosas, mis hermanos, que no son correctas, claro. Puede convertirse el comer en glotonería, ¿están de acuerdo conmigo? No puedes dominar el pan, hermanos. Ay, Dios mío. ¿Cuántos luchan con el pan? Se aventan un buen tiro con una sema en la noche y siempre gana la sema. Y ahí estás ahí bien sentido en la noche con unas agruras que mejor te sientas ahí en la cama porque sientes que esa sema en la noche te echó a perder toda tu dormida, ¿sí o no? Pero ¿para qué? Se convierte en un pecado, en glotonería, o el dormir en pereza, mis hermanos, o el apetito sexual se convierte en lujuria. El sexo es destinado por Dios, claro, con un propósito para el matrimonio, para la procreación, para el deleite del esposo y de la esposa. Pero, hermanos, hoy día lógicamente se ha convertido en un problema porque se ha convertido en lujuria, ¿verdad? Y eso es un pecado. El uso del celular es igual, nos facilita la vida, claro. ¿Te imaginas qué interesante todo eso, ¿no? De tecnología nos ayudó. Todo el mundo está conectado, todo el mundo está comunicado. El albañil, la sirvienta, el vagabundo, hasta el vagabundo, todo el mundo trae un celular ahí que le, ¿cómo estás? No sé, todo el mundo se comunica. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿verdad que se ha convertido también en una trampa? Ya es una trampa para muchos. Están dominados por esa tecnología. No pueden vivir sin él. No pueden estar sin ello. Bueno, todo esto, mis hermanos, que nos facilita la vida. Pero, hermanos, esto queda bien claro. Todo lo que el hombre toca, lo echa a perder.
¿Sí o no? ¿No le ha pasado que cuando usted ve la televisión, lugares, paisajes en Suiza, no sé, en Europa, en otro, bueno, todavía un poquito aquí, pero unos lugares tan hermosos con unos ríos transparentes que dices, ¿dónde es eso, Dios mío? Yo nomás conocí la cola de caballo, ya puros pañales están cayendo. No le veo más que espuma. ¿Han pasado por ahí? Por acá por la barranca. Un montón de espuma y bueno, y contaminada a más no poder. Pues, nos lo echamos, hermano. Pónganos un río y nos lo echamos. ¿Cómo no? Si descubrimos una veta, digo, no, creo que no se llaman así. Un manantial más bien, perdón. No lo echamos. Había uno en Atemajac, aquí por Federalismo, ¿se acuerdan? Allí en una zona de Atemajac, había yo me acuerdo que las gentes, bueno, iban ahí y agarraban sus baldes y los llenaban y a sus casas. También nos lo echamos, ¿cómo no? ¿Todavía está? ¿Se acuerdan que acá allá en la colonia del Fresno, allá hasta arriba por la Corona, había un lugar donde las gentes iban a agarrar, en lugar de comprar garrafones, iban y llevaban sus botes y los llenaban con agua? Pues nos lo echamos también, ¿cómo no? Mis hermanos, no cabe duda que los deseos de la carne pueden ser un problema. Y Pablo exactamente nos está hablando de la condición del hombre. Y no son exactamente todos relacionados con el cuerpo. También incluye el orgullo intelectual. ¿Qué me dice de ello? La arrogancia, la avaricia, la vergüenza o la venganza. Sobre todo el rechazo de las verdades de Dios. Gente que no quiere, no necesita, dice, yo no necesito a Dios. No necesito tu religión, dice. No necesito ir a una iglesia. Yo no necesito a ese Dios del que tú me hablas. Porque estudié, me preparé, yo puedo hacerlo. Todo eso, mis hermanos, exactamente es como una trampa y consume el pecado, ¿sí? Y la muerte. El hecho es de que todos los hombres pues traemos esa naturaleza caída cuando nacemos, ¿verdad? Y se manifiesta por el hecho de que todos pecamos. ¿Todos han pecado? ¿Conocen eso? ¿Conocen pecar? Sí conocemos pecar. Y algunos fuimos especialistas y fuimos diplomados en todo eso, ¿sí? Y maestría, doctorados en el pecado, claro que sí. Yo creo que todos, no creo que nada más yo, todos. Ahora, no cabe duda que no podemos culpar a Adán por esto, ¿verdad? Porque, ¿y yo qué culpa? Hay gente que ha dicho, ¿yo qué culpa tengo que Adán se haya comido una manzana? ¿Para qué se la comió? Mira, aquí estamos. ¿Qué hubiera sido si no se hubieran comido esa manzana? Y aquí estoy trabajando, dicen. No podemos culpar, mis hermanos, de eso, Adán, porque nosotros también hemos pecado. Pero dice el verso 5: y aún estando nosotros muertos, escuchen, ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está. Como que el Señor dijo, ya te voy a levantar. Ya te diste tus refregadas allí. Y así como cuando agarras tu ropa en el cloro, en el jabón, le pones ácido, porque el pantalón está pero horrible, en la ropa que te estás lavando, y le das, pero no la vas a dejar ahí. La agarras en un momento y la ves y dices, órale, ¿y qué haces con ella? La tiendes, pero ahora sí, con sumo cuidado, ¿no? Donde le dé el sol para que también ayude y se blanquee. ¿Qué tal? Y no me agarren esta prenda porque la acabo de, y le di sus buenas refregadas. Bueno, sí, ¿verdad? Y ya la puse ahí. Bueno, entonces lo que nos dice aquí en este versículo 5, que aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice al final, por gracia soy salvo. O sea, no fuiste tú, no fue tu carisma, no fue para que te pasaras ahí al frente y dijeras, pues yo quiero darle gracias a Dios, verdad que recibo yo este premio, la verdad, gracias a mi empresa, gracias a los que me apoyaron y todos aquellos que compraron mis boletos para los conciertos. Esas son basuras, hermanos. Dijo Dios al principio, pero eso es nada más de palabras.
Dice claramente, por gracia sois salvos. Éramos esclavos y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Esa es una posición de honor y de poder que Dios nos da como sus hijos. Ahora, la gracia, mis hermanos, ese es el favor inmerecido de Dios. ¿Escucharon? La gracia es el favor inmerecido de Dios, dado libremente al ser humano, a todo aquel que quiera recibirlo, no por lo que Él es. Y esto me agrada porque yo no tengo ninguna capacidad, ninguna habilidad, ningún carisma, ningún don para decir, lo obtuve porque yo soy así. Claro que no. Lo poco, lo mucho, la gracia que yo tengo es y debe de ser por Dios. Entonces, mis hermanos, no es por lo que el hombre es, no es por lo que el hombre hace, sino porque ¿quién es Dios? Pablo lo recalca muy claramente. Ahora, ¿qué no es la gracia? ¿Qué no es la gracia, mis hermanos? La gracia no es recompensa por buenas obras. La gracia no es una recompensa por buenas obras, porque si no, imagínense, todos estaremos peleándonos por hacer las mejores y más grandes buenas obras, ¿verdad? No, Señor, ni una vez en el servicio de los servicios de la iglesia yo falté, no falté ninguna vez. No merezco una posición mejor, ¿verdad que no es así? No, mis hermanos. Ahora, ¿qué no es la gracia? No es licencia para pecar. Porque algunos dicen, no, pues estamos en la gracia. Adelante, mis hermanos, denle duro a lo que ustedes sientan, hagan lo que quieran, denle a los placeres, que al cabo, bueno, pues el Señor conoce nuestro corazón y sabe que somos débiles, pero por su gracia aquí estamos y en su gracia nos vamos a deleitar. Así que eso sirve de un escalón para que la gente haga lo que no debe de hacer. Sí, que se deje llevar por el pecado, que al cabo estamos en el tiempo de la gracia. ¿Para qué buscamos a Dios, mis hermanos? ¿Para qué nos arrepentimos? Ese fue tiempo atrás. Tú recibiste a Cristo una vez, haz el tiempo que haya sido, los años que tengas de cristiano, ya con eso, vive como quieras, vive como sientas. La gracia de Dios está sobre ti. Pues no me hubieran dicho, ¿sí o no? No, pues nomás estaba esperando a ver si me daban una chancita de pecar. Y aquí en esta congregación me la ofrecen, porque me están hablando de un Dios que aunque en toda su gracia me va a ir bien. Claro que no, la gracia no es licencia para pecar. ¿Están conmigo en eso? Pero tampoco es algo que se gana o se compra. Quiero terminar con este versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Póngase de pie, por favor, vamos a darle gracias al Señor. Hermanos, debe de ser el cambio radical en nuestras vidas. No hay de qué gloriarnos, no hay de qué puedas decir, yo las puedo, yo no necesito a Dios. Todo el hombre necesita volver sus caminos a Dios. Padre, en esta noche, gracias por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Gracias por el cambio radical que quieres darnos en nuestras vidas, Señor. Gracias porque también nos haces que participemos como tus hijos de ese lugar celestial, de esa posición de bendición, donde podemos gozar de todas esas grandes bendiciones que nos das. Padre, bendice a cada uno de mis amigos, mis hermanos aquí en esta noche, y los que nos están viendo por internet, plataformas de internet, Señor, allí en sus casas, en donde estén, Señor, en donde se conecten. Padre, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, porque nos has dado vida, Señor. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
nos diste vida, Señor. Gracias porque ahora no nos domina ni Satanás como el Señor de este mundo, tampoco la corriente de este mundo nos dirige los pensamientos de los hombres ni los deseos de la carne, Señor. No podemos confiar ni en nosotros mismos. Confiamos en ti, Señor Jesús, y te damos gracias porque ahora entendemos cuál era nuestro lugar, en cuál era nuestra posición, que teníamos en pecado. Estábamos fuera y destituidos de la gloria de Dios, pero por tu gracia, Señor, por tu gracia, ahora somos tus hijos. Y gracias porque tenemos un abogado que siempre está intercediendo por nosotros. Y nosotros, Señor, queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Dile, Señor, gracias. Gracias porque ahora yo sé quién es el Señor de mi vida. Dirige mis pasos, Señor. Dirige mi corazón. Todos esos deseos que has puesto en mi vida, Señor, que sean bajo la guía y sujetos a tus preceptos, Señor. En el nombre de Jesús te honramos, Padre, porque sabemos que no ha sido por obras, sino es tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.